¿Alguna vez soñaste con recorrer un continente lleno de contrastes, culturas milenarias y paisajes que parecen sacados de otro planeta? Hoy te invito a viajar conmigo a través de los 7 mejores destinos de América del Sur. Prepárate porque vamos a explorar maravillas arqueológicas como Machu Picchu, sentir la fuerza de las cataratas del Iguazú, sumergirnos en la vida silvestre única de Galápagos, maravillarnos con la inmensidad de la Patagonia y el Salar de Uyuni, y por supuesto, vivir la energía inigualable de Río de Janeiro y Buenos Aires. Ponte cómodo, suscríbete si te gustan los viajes, y acompáñame en este recorrido inolvidable. Bienvenidos a Top 7, comencemos. Número 7. Empecemos con una de las 7 maravillas del mundo moderno, Machu Picchu. Construida en el siglo XV, Machu Picchu es un testimonio de la ingeniería y el misticismo del Imperio Inca. Ubicada a más de 2.400 metros sobre el nivel del mar, estuvo oculta durante siglos hasta que fue redescubierta en 1911 por el explorador Hiram Bingham. Caminar entre sus terrazas agrícolas, templos y plazas es como transportarse a otra era. Uno de los lugares más impactantes es el Templo del Sol. También algo impresionante es la vista desde la cima del Huayna Picchu. Además de esto, ¿sabías que Machu Picchu no fue una ciudad común, sino probablemente un centro ceremonial y astronómico? Muchos estudios indican que los incas lo construyeron con una intención espiritual. Y créeme, cuando estás allí, puedes sentir esa energía. Número 6. El siguiente destino es tan imponente que ni las palabras ni las fotos logran capturar su verdadera magnitud. Te hablo de las cataratas del Iguazú. Este conjunto tiene más de 270 saltos de agua. Su punto más famoso es la Garganta del Diablo. Es el salto de agua más famoso y espectacular de las cataratas del Iguazú, y es importante por varias razones. Es el salto de mayor caudal de todo el sistema de Iguazú. Tiene una caída de 80 metros de altura y forma una herradura gigantesca de unos 150 metros de ancho. Allí se concentra aproximadamente la mitad del caudal total del río Iguazú. Por eso el ruido es ensordecedor y la bruma cubre todo el ambiente. Además de su atractivo turístico, su principal atracción son las pasarelas y miradores que te llevan justo al borde, donde puedes sentir el rugido del agua y ver arcoíris formados por la neblina. Número 5. Si buscas un destino único en el mundo, tienes que viajar a las Islas Galápagos, un archipiélago ubicado en el Océano Pacífico a casi 1000 kilómetros de la costa de Ecuador. Este lugar es considerado un laboratorio viviente de evolución, ya que inspiró la famosa teoría de Charles Darwin. Aquí encontrarás especies que no existen en ningún otro lugar del planeta, desde las enormes tortugas gigantes, hasta las iguanas marinas que parecen criaturas de otro mundo. Las aguas que rodean las islas están llenas de tiburones martillo, mantarrayas y leones marinos juguetones. Si amas el snorkel o el buceo, este es el paraíso. Cada isla tiene algo especial. Isabela, la más grande, ofrece paisajes volcánicos. Santa Cruz es el corazón turístico, y en Española puedes ver alpiqueros de patas azules y fragatas en pleno cortejo. Si me permites darte un consejo, lo mejor es hacer un crucero que recorra varias islas, o elegir tours de día desde Puerto Ayora. Eso sí, los cupos son limitados para proteger el ecosistema, así que hay que reservar con antelación. Estar en Galápagos es como visitar otro planeta, y sin duda, una experiencia que te marcará de por vida. Número 4. Seguimos con uno de los territorios más salvajes e impresionantes de la Tierra, la Patagonia, compartida entre Chile y Argentina. Aquí la naturaleza se muestra en su máxima expresión. Montañas que parecen cuchillas de piedra, glaciares que crujen al romperse, lagos turquesa y vientos que soplan con fuerza. En Chile, el Parque Nacional Torres del Paine es un destino imperdible para hacer trekking entre paisajes de postal. En Argentina, el glaciar Perito Moreno en el Calafate es uno de los pocos glaciares del mundo que sigue avanzando, ofreciendo un espectáculo natural impresionante. Además, si viajas hacia el sur extremo, podrás llegar a Ushuaia, conocida como la ciudad del fin del mundo. Desde allí parten expediciones hacia la Antártida. El mejor momento para ir es entre noviembre y marzo, cuando el clima es más favorable. Eso sí, lleva ropa para todas las estaciones, porque en un mismo día puedes tener sol, lluvia y nieve. La Patagonia no es solo un destino, es una experiencia de aventura y desconexión total del mundo moderno. Número 3. Ahora viajamos al corazón de Bolivia, donde encontramos el Salar de Uyuni, el desierto de sal más grande del mundo, con más de 10.000 kilómetros cuadrados de extensión. Este lugar parece que salió de un sueño. En la temporada de lluvias, una delgada capa de agua convierte al salar en el espejo natural más grande del planeta. Caminar allí es como flotar en el cielo. Durante la temporada seca, el suelo se cubre de hexágonos de sal perfectos, creando un paisaje surrealista. Además,
En el borde del salar está la famosa isla Incahuasi, cubierta de cactus gigantes que superan los 10 metros de altura. Para que lo tomes en cuenta, el mejor punto de partida es el pueblo de Uyuni. Los tours en 4x4 suelen durar entre 1 y 3 días e incluyen visitas a lagunas de colores, géiseres y desiertos asombrosos. Al estar en medio de la nada, rodeado solo de cielo y sal, muchos viajeros describen una sensación de paz y libertad absoluta. Es un lugar que te hace reflexionar sobre lo pequeño que somos en comparación con la naturaleza. Ver un atardecer en Uyuni es una experiencia que nunca olvidarás. Sin duda, un destino mágico y diferente. En las noches despejadas, el cielo se llena de estrellas y la Vía Láctea se refleja en el suelo. Es considerado uno de los mejores lugares del mundo para observar estrellas. En pocas palabras, la experiencia en el Salar de Uyuni es increíble porque combina paisajes irreales, aventura, magia natural y momentos de conexión profunda con el planeta. Es como visitar otro mundo sin salir de la Tierra. Número 2. Ningún top de Sudamérica estaría completo sin Río de Janeiro, la ciudad más vibrante de Brasil. Río es una mezcla perfecta de playas, cultura y alegría. Desde lo alto del Cristo Redentor, una de las estatuas más famosas del mundo, tendrás una vista panorámica de la ciudad que te dejará sin palabras. Sus playas como Copacabana e Ipanema son el alma de la vida carioca. Música, fútbol, voleibol y fiestas a la orilla del mar. Y si visitas en febrero, podrás vivir el Carnaval de Río, el espectáculo de samba más grande del mundo, lleno de colores, disfraces y música contagiosa. Sube en teleférico al Pan de Azúcar al atardecer, desde la cima, a más de 390 metros sobre el nivel del mar, se obtiene una de las vistas más espectaculares de la ciudad. Se observa la bahía de Guanabara, el Cristo Redentor, las playas de Copacabana e Ipanema, y hasta el verde de las montañas que rodean Río, cuando se tiñe de naranja y dorado. Ese contraste entre el agua, la ciudad iluminándose y las montañas verdes crea un paisaje de postal. Es uno de esos momentos que se quedan grabados para siempre. Es uno de los lugares favoritos para parejas, fotógrafos y soñadores. Río no es solo una ciudad, es una experiencia sensorial llena de sabor, ritmo y hospitalidad. Número 1. Terminamos nuestro recorrido en una ciudad que late al ritmo del tango, Buenos Aires, la capital de Argentina. Conocida como la París de Sudamérica, Buenos Aires combina elegancia europea con pasión latina. Sus avenidas anchas, como la Avenida 9 de Julio, están entre las más grandes del mundo. El barrio de La Boca, con sus casas de colores y artistas callejeros, es un imperdible. Allí también nació la rivalidad entre Boca Juniors y River Plate. Es una de las más famosas y apasionadas del mundo, conocida como el superclásico del fútbol argentino. Es el partido más esperado de Argentina y uno de los más intensos del planeta. En resumen, la rivalidad Boca-River es más que fútbol, es historia, cultura, pasión y un símbolo de Buenos Aires que trasciende fronteras. Si te gusta la cultura, no puedes perderte el Teatro Colón, considerado uno de los mejores teatros de ópera del planeta. Y claro, el tango. Puedes ver un show en vivo en San Telmo o incluso tomar clases para sentir la pasión de este baile. Buenos Aires es ideal para visitar durante la primavera y el otoño, cuando el clima es más agradable. Aprovecha para probar su gastronomía, desde las empanadas hasta un buen asado argentino acompañado de vino Malbec. Buenos Aires es cultura, arte, pasión y vida nocturna sin igual. Y así llegamos al final de este recorrido por los 7 mejores lugares de América del Sur. Desde las alturas místicas de Machu Picchu hasta el bullicio cultural de Buenos Aires, pasando por cataratas, desiertos de sal, islas únicas y paisajes extremos. Sudamérica tiene absolutamente todo: historia, aventura, naturaleza y cultura. ¿Cuál de estos destinos te gustaría visitar primero? Déjame tu opinión en los comentarios. Comparte este video con tus amigos y no olvides suscribirte para descubrir más tops y curiosidades del mundo. Nos vemos en el próximo video. ¡Pura vida!